Verso 32. Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro Shabbat, vuestro reposo. Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios que da eh, direcciones, bendito sea el Señor, da direcciones, da instrucciones para que nosotros podamos pegar en el blanco. Gloria a Dios. La palabra pecado en el contexto hebreo es errar al blanco, fallar en el blanco. Y la palabra Torah, que es la palabra del Señor, en el contexto de la palabra hebrea es dar en el blanco. Gloria al Señor. Pecando vamos a nosotros fallar siempre al blanco, pero si nosotros seguimos la instrucción de su palabra, siempre vamos a dar en el blanco. Josué en el capítulo 1 habla y menciona un texto que lo conocemos mucho y dice, para que en todo hagas prosperar tu camino y todo lo que emprendas te salga bien. Pero ¿cuál es el requisito? Es obedecer y meditar en lo que la palabra del Señor ha escrito. Ese es el requisito. Y nosotros obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos garantiza que nosotros vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra nos enseña que hay que sacar un día al año, al menos un día al año, donde vamos a afligir nuestras almas. Como creyentes sabemos que ayunamos durante el año por diferentes situaciones, en diferentes ocasiones, pero al menos hay una temporada, hay un moedín, hay una palabra que Dios habló al pueblo para que nosotros lo hiciésemos al menos una vez al año, y es en el día de Yom Kippur. Y Dios habla y dice específicamente que debe comenzar a los 9 días del mes séptimo, que es el mes de Tishri, que fue en la tarde de ayer. Y Él dice que debe terminar en la tarde del día 10. Gloria al Señor. Entre las dos tardes, ahí haríamos nuestro día de expiación. Levítico capítulo 26, ahí donde estamos en el mismo libro, verso 9. Levítico 26, verso 9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. Harás entonces tocar la trompeta fuertemente en el mes séptimo. Mes séptimo es el mes de Tishri. ¿Y qué festividades hay en Tishri? Está Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, que estamos celebrando hoy. Y está Tabernáculo, Sukkot. Pero dice el Señor que entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. Pero aquí dice a los 10 días del mes. El día de expiación harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que el primer día del mes, el mes de Tishri, número 1, que es el día de Yom Teruah, el día de la fiesta de las trompetas, el Señor nos haría tocar la trompeta, pero después vendría los 10 días en los que estamos hoy y el Señor nos envía también a hacer tocar la trompeta de una manera fuerte. Ahora, la pregunta del millón es, ¿Yom Kippur es un día de temor o es un día de amor? ¿Yom Kippur es un día de temor o un día de amor? Bendito sea el Señor. Si nosotros lo podemos ver de las dos maneras, lo podemos ver como un día de temor, un día en que Dios va a juzgar las acciones tuyas y las acciones mías. Si nosotros nos remontamos
a la época donde estaba el templo, aún el tabernáculo en el desierto, era un día de temor y era un día de amor, porque el pueblo no sabía si iban a ser perdonados. Bendito sea el Señor. Y Yeshua no había dado su vida en la cruz del Calvario, porque fue el único sacrificio que fue acepto una vez y para siempre. Pero todavía Yeshua no había sido colgado en el madero y entonces estaba el ritual de los dos chivos, de las dos cabras, la cabra de Adonai y la cabra de Azazel. Una iba a ser sacrificada para presentar esa sangre dentro del lugar santísimo y así hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel, el sumo sacerdote. Pero la otra cabra, la cabra de Azazel, era lo que conocemos como el chivo expiatorio, donde el sumo sacerdote trasladaba los pecados de Israel sobre ese cabro. Y ese cabro se dejaba correr por el despeñadero y caía, bendito sea el Señor, de una altura considerable. Pero si ese cabro moría, daba la idea de que Yahweh había perdonado los pecados del pueblo. Pero si después de esa caída el cabro regresaba o sobrevivía, significaba que Dios no había perdonado los pecados del pueblo de Israel en ese año. Yeshua tomó la forma de los dos cabros, tomó la forma del cabro de Adonai porque él mismo se sacrificó y su sangre fue puesta en el lugar santísimo y fuimos aceptos al amado. Pero también él tomó los pecados tuyos y los pecados míos. Y allá dice en Isaías 53 que Él tomó los pecados tuyos y los pecados míos. Y Él podía haber solo derramado su sangre en la cruz del Calvario. Y esto me lo hacía ver el Señor en esta tarde. No lo había visto así de esa manera. Yeshua fue al Calvario. Yeshua en el madero dio su vida, derramó su sangre. Si Yeshua solo hubiera derramado su sangre, Él la presenta en el lugar santísimo y nosotros somos perdonados por nuestros pecados. Él toma el lugar de la cabra de Adonai. Pero si Yeshua no hubiera entregado su vida, significaba que esos pecados nada más hubieran sido expiados. Y el otro año teníamos que hacer de nuevo el mismo sacrificio. Pero Yeshua toma el lugar del cabro de Azazel también y recibe los pecados y él se asegura de entregar su vida, de morir, porque ese cabro no podía regresar, ese cabro no podía sobrevivir, porque si no tus pecados, mis pecados, iban a estar solamente guardados para un año más, volver de nuevo a hacer el ritual y buscar perdón de Dios. Pero Yeshua no solamente derrama la sangre del cordero, no solamente derrama la sangre para entrar en el lugar santísimo, sino que también da su vida para cumplir con los dos cabros que se usaban en el día de Yom Kippur, tanto el cabro de Adonai como el cabro de Azazel. Y una vez y para siempre fue solamente necesario un sacrificio por nosotros, bendito sea el Señor. Y por eso hoy es un día de amor, es un día de regocijo. Es un día donde afligimos nuestras almas, porque hay áreas en nuestra vida que no simplemente saltan a la luz de nuestros ojos, sino que tenemos que entrar en lo profundo de Dios, porque hay cosas que están dentro de lo más profundo de nosotros,
y que poco a poco el Señor las va a ir sacando. Preguntaba Patti unos días atrás que por qué no teníamos primero Yom Kippur y después teníamos a Yom Teruah. Y pareciera lógico, primero tener Yom Kippur y después tener un Yom Teruah. Pero Dios primero quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros nos enamoremos de Él, que nosotros veamos su grandeza para que luego nosotros podamos conscientemente decirle, Señor, enséñame dónde yo estoy fallando. Señor, yo quiero venir ante ti porque tu palabra dice que la santidad conviene a tu casa. Yo necesito ver esas áreas de mi vida que no son tan visibles, no son tan notorias, ni para los que están alrededor mío, ni para mí. Bendito sea el Señor. La palabra Kippur viene del verbo capará y capará significa cubrir, transferencia de pecados, pero también tiene que ver con reconciliar. Y les dije hace unos minutos atrás que quería ver con la palabra reconciliar. Existe un hebraísmo, una frase hebraica que se pronuncia capará alejá. Y eso significa mi amor por ti te cubre de las faltas. Se dice que cuando dos personas estaban bien enamoradas y había crecido el amor entre esas parejas y había una discusión entre ellos, uno le decía al otro capará alejá. Mi amor por ti te cubre las faltas que puedas tener. Y eso es lo que Yeshua hizo con nosotros en la cruz del Calvario. El amor que Él te tiene a ti y que me tiene a mí. Él decidió cubrirnos. Y no solo cubrirnos. La palabra capará significa también limpiar, wipe off. Como cuando tú agarras un wipes o un trapo y comienzas a limpiar la mancha de algo y lo borras. Yeshua no solo vino a cubrir nuestros pecados, sino vino a borrar nuestros pecados. Y eso es Yom Kippur. Y la mayoría de nosotros conocemos y entendemos, bendito sea el Señor. Y celebramos Pesach, celebramos Pascua, donde Él, el Cordero Pascual, dio su vida también para que la muerte no pasara en nosotros y fuimos librados de la muerte. Pero también ese sacrificio de una vez y para siempre lo celebramos en Yom Kippur, porque en Yom Kippur Él, bendito sea el Señor, tomó nuestros pecados, los limpió, nos cubrió y Él tomó nuestro lugar, bendito sea el Señor. Y una vez y para siempre reconcilió nuestras vidas con Dios. Y le dije que íbamos a ver algo de reconciliar. El sumo sacerdote, todo el año, habían varios sacerdotes. Tal vez nuestra idea de sacerdocio es un poquito difícil de entenderla porque no vivimos en ese momento, en esa época, en ese tiempo. Si yo me remonto a mi tiempo de niñez y me hablan de sacerdote, mi mente rápidamente se va a ir a una iglesia católica donde hay un sacerdote, un cura, vestido con una bata blanca, pero encima tiene una bata de diferentes colores y con una mitra. Y él es el único que puede oficiar la misa. Están algunos que le llaman acólitos, en otros países le llaman monaguillos, que son los jóvenes o los niños que le asisten en el servicio de la misa. Si creciste en una iglesia cristiana, bendito sea el Señor. Te presentan al sacerdote y te lo presentan como el pastor,
como el apóstol, como el ministro que está ministrando el servicio, gloria al Señor. Y están los ujieres, están los diáconos que asisten en el servicio. Pero vamos a regresarnos y vamos a poner nuestra mente en el día del templo, en el día del tabernáculo. Habían muchos sacerdotes. La palabra dice que había una tribu llamada la tribu de Leví, que eran los sacerdotes del tabernáculo y del templo. Ellos habían sido escogidos por su nacimiento, por su linaje, para ser sacerdotes y servir en el templo. Y tenían su requerimiento. No tenían que trabajar. Las demás tribus tenían que aportar en diezmos y ofrendas para el sostenimiento del templo, del tabernáculo y también para sostener la vida de los sacerdotes que se dedicaban al oficio de servir a Dios. También ellos tenían que tener algo tremendo. A todas las tribus le había tocado una parcela de tierra cuando entraron a la tierra prometida, pero la tribu de Leví no le tocó nada. Y uno diría, pero ¿por qué si eran los sacerdotes que servían al Eterno? Y Dios le responde y le dice, porque todo lo mío es de ustedes, porque ustedes me ministran a mí. Y ellos tenían su vestidura blanca, y andaban con vestiduras blancas, con batas blancas dentro del tabernáculo, dentro del templo. Pero había uno que se llamaba el sumo sacerdote, que eso era elegido según el nacimiento. El primer sumo sacerdote que Dios llama a su servicio es el sacerdote Aarón. Y después del sacerdote Aarón vinieron los hijos de Aarón, Eliezer, aquellos que murieron también por haber entregado fuego extraño delante de la presencia del Señor. Y así sucesivamente hubieron sumos sacerdotes, pero el sumo sacerdote tenía algo que lo distinguía de los demás sacerdotes y era su vestimenta. El sumo sacerdote tenía en su pecho lo que le llamaban el efod. Era una placa con 12 piedras preciosas, representando las 12 tribus de los hijos de Israel. Tenía un sombrero, una mitra totalmente diferente. Y en la mitra decía al frente una chapa de oro que decía Santidad a Jehová. Y todos eran sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Le podríamos decir en nuestras palabras coloquiales, el jefe de los sacerdotes, el gran sacerdote. Él representa a Yeshua. Pero el día de Yom Kippur, este sumo sacerdote se desvestía de sus ropas reales, se quitaba el efod, se quitaba esa mitra de colores, se quitaba la chapa de oro que decía Santidad a Jehová y se vestía con la misma bata blanca que vestían los demás sacerdotes en el tabernáculo, en el templo. ¿Y por qué? Porque Yeshua dice que él, no teniendo en cuenta ser igual a Dios, se despojó de su vestidura de gloria para venir y entrar al lugar santísimo por nosotros. Y se hizo igual que nosotros. Dios nos llamó en el monte Sinaí, nos dijo, si nosotros obedecemos su palabra, seremos reyes y sacerdotes. Pero no seríamos sumos sacerdotes, seríamos sacerdotes. Y todos andábamos con túnica blanca. Pero el único que andaba diferente era Yeshua, el sumo sacerdote. Pero ese día él se despojó de sus ropas reales, se despojó de su deidad y se vino a ser uno igual que nosotros para que anduviésemos la misma ropa. Por eso Hebreos 7 dice que tenemos el mejor sumo sacerdote, uno que es leal, uno que es inocente, uno que se compadece de vos y de mí, porque sabe lo que pasamos. Él sí te entiende, yo tal vez no te entiendo, tú tal vez no me vas a entender, pero él se despojó
de sus ropas reales y se vistió de lo mismo que tú te vistes y que yo me he visto para poder entrar por nosotros al lugar santísimo y hacer reconciliación. Y el Señor en esta tarde me llevaba mi atención a lo que hacía el sumo sacerdote. Una vez que se quitaba su ropa y se ponía la vestidura blanca, entraba al lugar santísimo y todos afuera orando para que el sacrificio fuera aceptado. Pero el sumo sacerdote hacía algo. Agarraba sangre del sacrificio del cabro de Adonai, del cordero de Adonai, y él entraba primeramente al lugar santísimo y con el dedo tocaba y untaba 7 veces la sangre en el altar, pero lo hacía por él primero. Y después salía, tomaba sangre y entraba al lugar santísimo y la rociaba por el pueblo. Nosotros, mientras estemos en esta vida, mientras en nosotros haya aliento de vida, nosotros vamos a ser ofendidos, nosotros vamos a ser heridos. Yo te voy a herir a ti, tú me vas a herir a mí. Yo te voy a ofender a ti y tú vas a ofender a otros y me vas a ofender a mí. Tenemos relaciones, padres, hijos, hermanos, familiares, cónyuge, en el trabajo, compañeros de trabajo, jefes, en la calle, y vamos a ser ofendidos, vamos a ser heridos de una manera u otra. Eso no es si lo quiere, eso es porque es real, porque es una verdad. Y usualmente nosotros cuando somos heridos, cuando somos ofendidos, los que creyentes, los que creen en Yeshua, vamos en oración delante de Dios. Y le comenzamos a exponer a Dios la situación que tenemos con fulano, con sutano, con mengano. Y comenzamos delante del Señor y le decimos, Señor, mira lo que pasó. Mengano me dijo esto, yo me siento así, me tiró agua, me sacó la lengua, no sé. Y comenzamos a exponérselo al Señor. Pero sabe que el Señor me llamó la atención en esta tarde y me dijo, fíjate en lo que hacía el sumo sacerdote. Lo están haciendo mal. Por eso le digo que cada Yom Kippur es un espectro diferente, una dimensión diferente de verlo. Y el Señor nos va haciendo caminar en este camino de ascender. Y el Señor me hacía énfasis en mirar a que el sumo sacerdote no iba a pedir por nadie, no iba a presentar a nadie primeramente, se presentaba a Él primero. Y nosotros o yo, no voy a hablar por usted, pero yo cuando he tenido situaciones con fulano, mengano, voy delante de la presencia del Señor y digo, Señor, me siento así o porque mira, pasó esto, pasó mengano, pasó fulano, me hizo, me hago. Pero el Señor me hizo entender hoy que en cada situación que nosotros necesitamos reconciliación, vayamos primero nosotros a reconciliarnos con Él. Y el sumo sacerdote se presentó él primero, porque si yo me siento herido, yo voy a hablar de mi herida, pero yo he herido a Dios primero. Y cuando yo me presento delante de Dios y le pido a Dios que me mire a mí primero en la situación en la que yo me siento herido y me reconcilio primeramente con Él, entonces
El Señor me hizo entender a través de su palabra que podía haber reconciliación con los demás. Porque primeramente yo me estoy poniendo a cuentas con Él. Primeramente yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, estoy herido, pero esta es mi situación. Júzgame tú primero. Yo quiero reconciliarme contigo porque en esta situación yo también he fallado. Muéstrame a mí cuál es donde yo he fallado. Y una vez que sienta la reconciliación con el Padre en esa área, entonces le presenta a Mengano y a Fulano. Y después hay que pedirle perdón a Mengano y a Fulano para que hagamos un Yom Kippur completo en nuestra vida. Cuando nosotros presentamos a otros con los que hemos discutido o hemos sentido heridas, lo único que traemos es condenación. Vaya con a la palabra, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 5. Perdón, verso 1. Mateo 7, verso 1 dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serán juzgados, y con la medida que medís vas a ser medido. Y aquí donde el Señor me habló de poner la sangre en el altar primero por mí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué me vienes a decir que él te hirió? ¿Por qué me vienes a decir que él te ofendió? A lo mejor es sí, es verdad. A lo mejor sí tienes razón. Pero el Señor dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice el verso 5 hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Cuando venimos delante del Señor a presentar una situación donde hemos sido heridos y no nos juzgamos primero delante del Señor, somos hipócritas. Porque rápidamente vamos donde fulano o mengano y le decimos, tú me hiciste sentir así, tú me ofendiste, y le estamos sacando la paja que tiene en el ojo. Pero hay una viga de resentimiento, hay una viga de dolor que está en el de nosotros, y no la podemos sacar si primero no vamos como el sumo sacerdote delante de él en el altar y ponemos sangre por nosotros mismos. Solo la sangre de Yeshua nos da el poder de la reconciliación. No crea usted ni crea yo que nosotros podemos reconciliarnos con alguien, o sea su hermano, su mamá, su cónyuge, su novio, su marido, su jefe, su amigo. Si no lo hace a través de la sangre de Yeshua, estaremos perdiendo el tiempo. Solo estaremos poniendo una curita sobre la llaga. Solo la sangre de Yeshua es la única que nos da el poder para reconciliarnos primeramente con Él y luego con los hombres. Solo la sangre de Yeshua nos da el poder para reconciliarnos primeramente con Él y luego con nuestros seres queridos. Porque si no, solo lo que estamos trayendo delante del altar es condenación. Y el único que condena y el único que acusa es Satanás. Por eso es importante que nosotros nos reconciliemos con los tiempos de Dios.
porque es en los tiempos del Eterno donde Dios nos conecta con Él y nos sincroniza al tiempo de Él y al calendario de Él. Y ya vamos caminando no solo del tiempo, sino vamos caminando en la revelación que Él nos esté dando, en la dimensión que Él nos esté abriendo para nosotros poderlas entender. Y el Señor me decía en esta tarde que muchas veces nosotros somos sacerdotes con bata blanca, pero con el corazón de Caín. Y así me lo decía el Señor. Muchas veces ustedes son sacerdotes con bata blanca, pero con corazón de Caín. Con bata blanca, pero con corazón de Caín. Cuando tenemos una ofensa con el otro, primero tenemos que reconciliarnos con el Eterno y que Él nos haga ver en esa situación dónde estoy yo primero, para yo poder sacar la viga y después ir con mi hermano y decirle, ya yo veo bien. Por eso dice Mateo, podrás ver bien, podré ver bien, porque cuando yo tengo la viga en mi ojo, yo no veo bien. Métete algo en el ojo, a ver si vas a ver bien. Cuando se mete una pajita en el ojo, es imposible ver bien. Miramos distorsionado. Tenemos que parpadear muchas veces. Muchas veces tenemos que rascarnos el ojo y decirle a alguien que nos sople para ver si podemos ver bien. Eso pasa cuando nosotros no hemos reconciliado nuestra vida primero con Él. Y no estoy hablando de tus pecados, no estoy hablando de mis pecados. Estoy hablando de una situación tan puntual con una ofensa con fulano, con una herida de mengano. Siempre la vas a ver a través del ojo que tenemos la viga. Un pastor que tuve con muy sabio, él decía, Bernardo, tanto tiene culpa el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le amarra la pata, pero no queremos ser responsables. Y yo lo hablo por mí primero, porque el Señor me lo ministró a mí. Y me dijo, son sacerdotes de bata blanca, pero con el corazón de Caín, porque miran por lo propio suyo. ¿A dónde miré? Pero no miran dónde estoy yo. ¿Qué yo hice para provocar eso? ¿Qué pasó? O si no provoqué nada, Señor, aquí yo vengo primero delante de ti, porque yo no soy trigo limpio. El único lugar donde el diablo no puede entrar es en el lugar santísimo. La Biblia dice en el libro de Job que el diablo andaba y venía de darle la vuelta al mundo y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? El diablo, Satanás, el acusador, el adversario, se mueve muchas veces sobre la faz de la tierra en diferentes lugares. Pero el único lugar donde el enemigo no puede entrar es en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es cuando tú y yo entramos en nuestro aposento, en el lugar secreto, llámese carro, llámese baño, llámese haciendo ejercicio, llámese doblando las rodillas delante de tu cama, de una silla, llámese en una congregación, en un templo, en el jardín de tu casa. Cuando tú estás en el lugar secreto, ahí el diablo no puede entrar, porque el diablo lo único que puede hacer es acusarte. Y cuando estamos en el lugar santísimo,
Estamos delante de Yeshua y Yeshua nunca permitirá que tu vida y mi vida sean acusadas ni juzgadas porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Es el mejor lugar donde podemos estar, en el lugar santísimo, porque ahí no hay condenación, ahí no hay humillación, ahí no hay acusación, ahí todos somos aceptos en el amado. Pero ahí es importante estar en el cara a cara con Dios. Bendito Dios para siempre. Ahí es importante estar en el cara a cara con Dios. Vamos, libro de Mateo, ahí mismo, gloria al Señor. Capítulo 27, verso 50. Libro de Mateo, capítulo 27, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su rúa, su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y aunque hay mucho más por tocar, gloria a Dios, el tiempo no va a dar, pero vamos a cerrar con esta verdad. Dice la palabra de Dios que en el día de Yom Kippur salía el sacerdote una vez que hacía el sacrificio y llenaba de sangre el propiciatorio, el arca del pacto, 7 veces. Salía y el pueblo gritaba de alegría porque los pecados habían sido expiados, habían sido cubiertos y le venía a Israel un tiempo, un año diferente, donde iba a haber su mano, donde iba a haber su poder, donde iba a estar la protección y la provisión de Dios. Pero al otro año, el velo que cubría el tabernáculo, el velo que cubría el lugar santísimo, el velo que cubría el lugar santísimo en el templo, se mantenía intacto. Y dice la palabra que eran un velo grandísimo y grueso, que la única luz que entraba al lugar santísimo era la luz misma de la gloria de Dios. Imagínese eso, qué tremendo, qué poderoso. Si usted ha visto imágenes del tabernáculo, del templo, usted mira que afuera está el atrio, donde está el lavacro, donde traían los animales. Después está el lugar santo, donde estaba el candelabro de oro, la menorá, que estaba encendida las 24 horas del día. Estaba la mesa de los padres de la propiciación, estaba el altar del incienso que representan las oraciones a los santos, y ahí había luz. Pero había una gran cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y en el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto, y ahí no había luz, era totalmente oscuro, porque nadie entraba a ese lugar. Si entrabas otro día que no fuera Yom Kippur, morías, morías de una. Ni el sumo sacerdote que tenía el permiso de Dios para entrar podía traspasar ese velo. Solo podía traspasarlo un día al año en el día de Yom Kippur y para hacer expiación. Y cuando el sacerdote pasaba por ese velo, la gloria, la Shekinah de Dios descendía de tal manera que aquel lugar no necesitaba lumbrera, porque la Shekinah de Dios, la luz de Dios, iluminaba todo ese lugar. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que en el día futuro, cuando la nueva Jerusalén, no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria del Eterno iluminará todo. ¿Cómo es la gloria de Dios de potente? Que hoy necesitamos el sol y la luna para que nos dé la luz.
pero en ese día no se va a necesitar porque la gloria de Dios va a ser tan visible, tan tangible que va a iluminar todo. Pero había un velo. Y dice el verso 51 del capítulo 27 de Mateo, que he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vaya conmigo rápido, corriendo, a Éxodos, capítulo 26. Éxodo, capítulo 26. Gloria al Señor. Éxodo, capítulo 26. Yo sé que con esto ya usted va a ver las cosas de diferente manera. Éxodo capítulo 26, verso 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas, 10 cortinas. ¿Sabes qué son 10 cortinas? De lino torcido. Mire los colores y cada color tiene su significado. Azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Vamos a dejarlo ahí. Lo harás 10 cortinas y eran gruesas. Pero dice la palabra que iba a poner querubines de obra primorosa. ¿Por qué iba a poner el Señor querubines en el lugar santísimo? Usted quiere saberlo en esta hora, en esta tarde, bendito sea el Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 24. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea la palabra revelada de Yahweh a nosotros. Génesis capítulo 3 verso 24. Vamos al verso 23 para que lo agarremos mejor. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Había fallado el hombre, había fallado Eva, había fallado la mujer. Y Dios dice que lo sacó del huerto del Edén. Bendito Dios. Verso 24. Echó pues al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso a quienes, a querubines con una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice que Dios sacó a Adán y a Eva y ya mandó a llamar a los querubines con espadas encendidas que revolvían por todos los lados para que ninguno tuviera acceso al huerto del Edén, porque ahí se estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Yeshua es el árbol de la vida. Pero cuando Dios saca a Moisés, bendito sea el Señor, aleluya, y saca a su pueblo al desierto, le dice a Moisés, vas a hacer el arca de pacto y le vas a poner dos querubines. Y yo siempre me le he preguntado por qué en los mandamientos dice, no harás imagen de nada de lo que hay arriba, de nada de lo que hay abajo, de nada de lo que hay en la tierra, porque es idolatría. Pero cuando Dios le manda a Moisés a poner los querubines en el arca, le dijo querubines. ¿Por qué querubines? La palabra querubín en hebreo significa guardianes de la gloria. Kerub viene de kebat, de gloria. Son guardianes de la gloria. Y Dios puso guardianes de la gloria para que no regresase el hombre al huerto del Edén y no tuviera acceso al árbol de la vida que era Yeshua o que es Yeshua. Pero cuando están en el desierto, Dios le habla a Moisés y le dice, hazte el arca del pacto y le vas a poner dos querubines, pero no le dijo que los pusiese con espada. Le dijo que los pusiese inclinados, con las cabezas inclinadas, tocándose la ala, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué?
porque el día que moría Yeshua iba a rasgarse el velo de arriba abajo y aquellos querubines que guardaban el camino a Yeshua, que guardaban el camino al árbol de la vida, no tenían ya necesidad de la espada y tenían que estar con la cabeza abajo, diciéndole al pueblo, con humildad, entra porque el camino ha sido abierto, bendito sea el Señor. Por eso hoy tenemos que estar gozosos. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque ya no nos van a matar los querubines. Antes que hubiera muerto Yeshua, nosotros nos íbamos a matar los querubines porque no podíamos entrar. Por eso el sumo sacerdote solo entraba una vez al año, porque allí estaban los querubines guardando la gloria de Dios. Pero con la muerte de Yeshua, con el sacrificio de Yeshua, fue una vez y para siempre. Y ya los querubines no están con la espada encendida, buscando a quien le cortan la cabeza. Los querubines ahora están arrodillados, con la cabeza baja, en señal de humildad, preparándole, guardándole la entrada a los hijos del rey, para que nosotros podamos tener cara a cara con él. Por eso es importante entender que nosotros somos seres espirituales, que todo lo que usted está viviendo en esta tierra, todo lo que yo estoy viviendo en esta tierra, lo bueno, lo excelente, lo bonito, los viajes, las fotos, las lloradas, los malos, los gritos, los jalones de pelo, las peleas, todo eso se va a olvidar al minuto que nosotros entremos en la eternidad. Hoy lo tenemos presente todo. Hoy tenemos presente los dolores, los fracasos, el hambre, la desnudez. Hoy tenemos presente todo. Hoy tenemos presente las peleas que tuvimos ayer. Hoy tenemos presente los errores del pasado. Pero somos seres espirituales y estamos acá teniendo experiencias terrenales para nosotros poder ascender y llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Una vez nosotros entremos en la eternidad, todo se va a hacer como cuando usted y yo hemos tenido un sueño que decimos por la mañana, soñé algo, pero no me acuerdo qué soñé. Soñé algo, pero no me acuerdo qué soñé. Lo que va a importar en el mundo venidero es si nosotros vivimos en un constante Yom Kippur, si nosotros vivimos en un constante día de expiación. No solo hacerlo un día, sino hacerlo un estilo de vida. Venir cara a cara delante de Él y presentarnos, bendito sea el Señor. Y así como Yeshua, que se despojó de su ropa divina de Dios, nosotros debemos despojarnos del orgullo que tenemos, porque somos orgullosos. Somos orgullosos. ¿Cuánto han oído hablar del estanque de Siloé? El estanque de Siloé era una piscina que estaba antes de llegar a las escaleras que llevaban al templo. Y en esa tenías que pasar por el estanque de Siloé para llegar al templo. Pero cuando entraban por el estanque de Siloé tenían que despojarse de su ropa y quedaban prácticamente en interiores. Y se sumergían por la piscina, el estanque de Siloé, hasta llegar al otro lado. Y al otro lado le ponían una bata blanca
que lo hacían ascender hasta las escaleras del templo. Nosotros tenemos que despojarnos de todo aquel peso que nos asedia. Y como el Señor me llamaba y me ponía la atención, es que antes de ir a presentar el caso de alguien, presente mi caso, porque muchas veces nos enfocamos en lo que nos hicieron y no lo que yo estoy atravesando. Eso es orgullo, eso es orgullo. Un rabino enseñó que Dios protege a la iglesia como su novia, porque tiene la naturaleza femenina, la naturaleza de ser protegida, de ser asegurada, de ser resguardada. Pero que si nosotros como pueblo de Dios dejásemos la actitud femenina y tomamos una actitud masculina, Dios nos deja a nuestra suerte. Y pastor, ¿cómo es eso? La actitud masculina, Señor, yo sí puedo. Señor, yo estoy bien. Porque el hombre en la masculinidad le cuesta aceptar muchas cosas. No da lugar a enseñar su debilidad, porque su naturaleza masculina es de protector, es de defensor. Y no estamos hablando de una manera natural, que el hombre sí debe ser así. Estamos hablando de una manera espiritual. Entonces, cuando la iglesia del Señor toma la actitud masculina, Señor, yo estoy bien, a mí no me falta nada, yo puedo con esto, yo voy hacia adelante. Entonces Dios dice, yo soy el gran yo soy, yo te dejo ahí solo. Pero cuando el Señor nos mira que la iglesia toma la actitud de novia, por eso es la novia de Cristo, una actitud femenina, necesito protección, yo no puedo, tengo temor. Señor, yo me desnudo delante de ti porque yo necesito. Entonces Dios viene y nos viste con sus frutos. Mientras nosotros nos vistamos de nuestra propia justicia, Dios no nos puede vestir. Cuando nosotros nos vestimos de nuestra propia autosuficiencia, Dios no nos puede ayudar. Cuando nosotros nos vestimos de nuestra propia santidad, Dios nos puede vestirnos de santos, porque Él no contiende para siempre con el hombre. Bendito sea el Señor. Y te dejo con esto. El sacerdote, una vez que entraba, rociaba la sangre en el propiciatorio 7 veces, pero cada vez que la hacía un dibujo con la sangre como la de un látigo. Y dicen el Talmud que eso Moisés se lo dio a los sumos sacerdotes, que cuando entraran al propiciatorio y rociaran la sangre arriba del arca del pacto, cada vez que la rociaran, trataran de dibujar un latigazo. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero el Espíritu Santo lo hizo así para que se recordaran de los latigazos que iba a recibir Yeshua por nosotros. Bendito sea el Señor. Así que hoy démosle gracias al Eterno, porque una vez y para siempre fue necesario nada más un sacrificio, el sacrificio de Yeshua. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la propiciación por nuestros pecados.
Tenemos que venir delante de Él y que Él vaya sacando de nosotros aquello que nos aleja de su presencia. Él nos perdonó, Él nos limpió, pero nosotros tenemos que venir delante de Él y permitirle que nos muestre nuestro corazón y qué hoy tenemos que dejar. Hoy podemos leer Levítico 23 y el próximo año lo vamos a leer. Y el año pasado lo leímos, si Dios lo permite. Pero ¿qué hay hoy en tu vida diferente al año pasado? ¿O qué todavía estamos arrastrando del año pasado? Esa respuesta solo la vamos a tener cuando nosotros nos pongamos cara a cara con el Eterno. No es solo un día Yom Kippur, hay un día de celebración, pero todos los días tenemos que venir cara a cara delante del Señor. Y para terminar Yom Kippur, la palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Que no nos olvidemos de aquellos que necesitan ayuda. No nos olvidemos de aquellos que están pasando necesidad. Aquel que está enfermo, aquel que necesita un plato de comida, aquel que necesita una visita o tal vez una llamada de teléfono. La palabra en el libro de Isaías, capítulo 58, habla del ayuno, el ayuno que Dios acepta. Y dice que no te olvides de los enfermos, de los que pasan hambre, de los que están en persecución. Una gran parte del ayuno es la sedacá. La sedacá no es solo dar dinero, es visitar a alguien, es ayudar a alguien, es alegrarle la vida a alguien. Bendito sea el Señor. Porque en esta hora que el Señor te bendiga y te guarde.